Heidi, de Joan Spiri. Capítulo 9. El regreso del señor Sissemann. Pocos días después, el dueño de la casa regresó de su viaje. Clara saludó a su padre con gran alegría porque le amaba mucho, y su papá también la saludó con muestras de cariño. «Con que tú eres la pequeña Suiza, ¿eh? Ven aquí y dame la mano». «Muy bien. Ahora dime, ¿tú y Clara sois buenas amigas?» «Clara es siempre buena conmigo», repuso Heidi. «Y Heidi nunca ha tratado de reñir conmigo, papá», exclamó Clara con viveza. Muy bien, me gusta escuchar esto», dijo su padre, levantándose. «Y ahora, hija mía, has de permitirme que vaya a tomar algo, porque aún no he comido. Luego volveré, y entonces te enseñaré lo que te he traído». El señor Sissemann se dirigió al comedor, se sentó y la señorita Rottenmeier ocupó una silla enfrente. El señor Sissemann, al ver la cara seria de su ama de gobierno, dijo: «Pero señorita Rottenmeier, ¿qué he de pensar de usted? Ha puesto usted una cara que no es precisamente de bienvenida. ¿Qué ha pasado? He visto que Clarita está muy animada». «Señor Sissemann», empezó la dama con gravedad, «hemos sufrido una terrible decepción. Yo había pensado en una niña de Suiza, porque esperaba ver a uno de aquellos seres de los que tanto he leído, y que nacidos en el puro ambiente de la montaña, atraviesan la vida, por decirlo así, sin pisar la tierra. A mí me parece», observó el dueño de la casa, «que las niñas de Suiza pisan también tierra firme para adelantar en la vida, porque de otro modo Dios les hubiese dado alas y no pies. Todo el comportamiento de esa criatura no se comprende sino tomándolo como muestras de locura». El señor Sissemann optó de momento por fijarse bien en la expresión de la señorita Rottenmeier, por si pudiera ser que ella misma no estuviese en sus cabales. En aquel momento abrióse la puerta y Sebastián avisó la llegada del señor profesor. «Siéntese, señor profesor», exclamó el señor Sissemann al verlo entrar. «Siéntese y nada de cumplimientos. Y ahora dígame, señor profesor, ¿qué pasa con la niña que ha venido a esta casa como compañera de mi hija? ¿Qué tal está de entendimiento?» «No quisiera en modo alguno perjudicar a esa niña», dijo el profesor. «Pues sí, por un lado, puede decirse que carece de cierta experiencia de la sociedad, lo que se explica por el género de vida más o menos salvaje que llevaba antes de trasladarse a Frankfurt, traslado que podría ejercer siempre cierta influencia sobre el desarrollo de esta criatura, la cual es, por así decirlo, enteramente o cuanto menos particularmente inculta. Por otro lado, está dotada de talentos incuestionables que, dirigidos por una mano diestra». «Perdóneme un momento, señor profesor. Yo he de ver ahora mismo a mi hija. Se me olvida una cosa». Y dicho esto, el señor Sissemann salió de la habitación. En el cuarto de estudio sentóse al lado de su hija. Heidi se había levantado y el padre de Clara se volvió hacia ella y le dijo: «Oye, pequeña, ve a buscarme enseguida. Espera, ve a buscarme». El señor Sissemann no daba con aquello que le hacía falta. «Eso es, ve a buscarme un vaso de agua». Heidi desapareció. «Y ahora, querida hija, dime tú claramente, ¿qué animales son esos que tu amiguita ha traído a casa y por qué cree la señorita Rottenmeier que la pequeña no está bien de la cabeza?» Clara contó a su padre la historia de los gatitos y la tortuga y explicó las frases de Heidi que tanto aterraron a la señorita Rottenmeier. «Entonces, ¿no quieres que mandemos a la pequeña a su casa?» No, papá, no hagas eso». Bien, Clarita, no temas. Ahí vuelve tu amiguita». Por la noche, el señor Sissemann informó a la señorita Rottenmeier de que había decidido retener en la casa a la pequeña compañera de su hija, porque había comprobado personalmente que era una niña normal y que su compañía era más agradable a Clara que ninguna otra. «Deseo», añadió acentuando las palabras, «que esa niña sea tratada siempre con cariño. Por otra parte, si usted no sabe cómo manejar a la niña, pronto tendrá una auxiliar en la persona de mi madre,
que pasara algún tiempo en esta casa. El señor Sissemann solo disponía de pocos días para permanecer al lado de su hija. Al cabo de 2 semanas volvió a partir para París, donde le llamaban sus negocios. Apenas había salido de Frankfurt, recibióse una carta de la señora Sissemann anunciando que iba a ponerse en camino. A Clarita le alegró mucho aquella noticia, y enseguida se puso a contar a su pequeña compañera tantas cosas acerca de la señora Sissemann, que desde aquella misma tarde Heidi comenzó a hablar también de la llegada de la abuelita. Cuando iba a acostarse, la señorita Rottenmeier le hizo entrar en su habitación y le dijo que ella no había de llamar jamás abuelita a la señora Sissemann, sino únicamente respetable señora, porque así le correspondía. Capítulo 10. La abuelita de Clara. Por fin llegó el momento en que el ruido de un coche anunció la llegada de la abuelita de Clara. Heidi había sido enviada a su habitación con la orden de permanecer en ella hasta que la llamaran, porque era seguro que la señora Sissemann se dirigía ante todo a la habitación de Clara y querría verla a solas. Al cabo de poco rato, Tinette entreabrió la puerta y le gritó: «Vaya usted a la sala de estudio». Al entrar, la abuela la acogió con bondadosa sonrisa. «Aquí tenemos a nuestra pequeña. Ven, acércate, que te vea bien». Heidi se acercó y saludó con voz clara. «Buenos días, señora respetable». «¿Cómo? ¿Qué dices?», exclamó riendo la señora Sissemann al oírse tan singularmente tratada. «¿Es que en tus montañas se habla así a las personas?». «No, allí nadie se llama así», respondió Heidi con la mayor seriedad. «Y aquí tampoco, hija mía», continuó la señora Sissemann acariciándole la cara. «No lo digas más. Para los niños soy abuelita y nada más. ¿Podrás llamarme así?». «Oh, sí, sí», exclamó Heidi. «Antes siempre lo decía». Había en los ojos de la anciana algo que infundía confianza y cariño. Heidi se sintió encariñada con la abuelita de Clara desde aquel mismo momento. «¿Y tú cómo te llamas, hija mía?», preguntó al fin la anciana. «Yo me llamo solamente Heidi, pero puesto que es preciso que me llame también Adelaida, prometo prestar gran atención cuando me llamen así». Y se detuvo porque la señorita Rottenmeier acababa de entrar en la sala. «La señora Sissemann convendrá», dijo la señorita Rottenmeier, «que era preciso elegir un nombre que se pudiera pronunciar sin temor de herir las conveniencias». «Querida Rottenmeier, cuando una niña se llama Heidi y tiene por costumbre responder a este nombre, pues se le llama Heidi y nada más». Al día siguiente, cuando Clara cerró los ojos para dormir su acostumbrada siesta, la abuelita sentada al lado de aquella hizo lo mismo. Mas no por mucho tiempo. Al cabo de 5 minutos estaba de nuevo despierta. Fue a la habitación de la señorita Rottenmeier. «¿Dónde se halla la niña a estas horas y qué hace? Me interesa saberlo», preguntó la señora Sissemann. «Está en su cuarto». «Vaya enseguida a buscarla y llévela a mi habitación. Quiero enseñarle unos libros muy hermosos que he traído». «¿Qué hará ella con esos libros si hasta ahora no ha podido aprender la más pequeña cosa? El señor profesor podría contarle a usted cosas muy graves acerca de este asunto». «¿Ah, sí? Pues me extraña mucho, porque la pequeña no tiene aspecto de que no se pueda hacerle comprender las cosas, y menos aún el ABC», observó la señora Sissemann. La abuela de Clara no salía de su asombro a causa de la noticia acerca de la torpeza mental de que Heidi daba muestras, y se había decidido examinar el asunto por sí misma, sin dirigirse al señor profesor, al que, sin embargo, estimaba mucho y saludaba siempre afectuosamente, mas no sin sentir cierta aversión por su rara manera de expresarse, por lo que evitaba todo cuanto podía enfrascarse en una conversación con él. Poco tardó Heidi en comparecer ante la abuela, y al ver los grandes libros llenos de bellas estampas que la señora Sissemann le enseñó, sus ojos se animaron. De pronto dio un grito. Luego súbitamente sus ojos se llenaron de lágrimas y prorrumpió en amargo llanto. La abuela miró la estampa,
representaba una hermosa pradera verde donde pasían toda clase de animales. En medio de ellos estaba el pastor, apoyado en un gran cayado. «Hija mía, vamos», le dijo afectuosamente. «No llores más. Esta estampa te ha recordado sin duda algo familiar. Pero escúchame, hay una historia muy bonita que explica el cuadro y te la contaré esta noche. En este libro hay además otros cuentos muy lindos que podemos leer juntas». Cuando al fin la niña se hubo calmado, le dijo: «Cuéntame ahora, hija mía, ¿cómo van tus lecciones con el señor profesor? ¿Te aplicas mucho para aprender algo?» «Oh, no», respondió Heidi con un suspiro. «Pero yo ya sabía que no se puede aprender». «¿Qué quieres decir, Heidi? ¿Qué es lo que no se puede aprender?» «No se puede aprender a leer, es demasiado difícil». «Ah, caramba, ¿de dónde sacas tú eso?» «Me lo ha dicho Pedro y él lo sabe muy bien». «Vaya, un muchacho original ese Pedro. Pero fíjate, Heidi, no se debe creer siempre lo que Pedro u otros como él puedan decirte. Es preciso que tú misma lo compruebes». «No, no puede ser», repitió Heidi. «Heidi», continuó la anciana, «escucha bien lo que voy a decirte. Si aún no has aprendido a leer, es porque has creído lo que te dijo Pedro. Pero yo te aseguro que puedes aprender a leer en muy poco tiempo. Cuando hayas aprendido, yo te regalaré el libro, y en él hallarás la historia de un pastor como si alguien te lo contara». Heidi, con ojos brillantes, lanzó un profundo suspiro y exclamó: «Oh, si yo pudiera leer esto». «Puedes hacerlo, no lo dudes, y si no me equivoco, tardarás poco tiempo. Ahora vayamos a ver lo que hace Clara». Heidi había determinado no decir a nadie cuánto le gustaría volver a su casa, porque no quería que la abuela, que tan buena era con ella, se enojase, como lo hacía la señorita Rottenmeier. Pero la tristeza que oprimía su corazón hacíase cada vez más angustiosa. Casi no comía y de día en día perdía color. Muchas noches no podía dormir. La tristeza de Heidi no pasó inadvertida a la abuela. Esta dejó pasar algunos días para ver si la niña perdía poco a poco su abatimiento. Mas al ver que no se operaba ningún cambio en la pequeña, y al advertir que casi todas las mañanas mostraba huellas de haber llorado de nuevo, la abuela un día la llamó a la habitación y le preguntó con mucha bondad: «Ahora dime, Heidi, ¿qué es lo que tienes? ¿Acaso te aflige alguna pena?». Pero Heidi, que temía parecer ingrata a la abuela, que era tan buena con ella, y enojarla, respondió con tristeza: «No lo puedo decir». «¿No? ¿Y a Clara se lo puedes decir?». «No, no, a nadie», exclamó la pequeña con tanta pena que la anciana sintió lástima. «Escúchame bien, hija mía», continuó. «Lo que quiero decirte, cuando se siente una pena que no se puede confiar a nadie, hay que decírselo a Dios nuestro Señor, que está en el cielo, y se le pide ayuda a Él, porque solo Él puede resolver nuestras dificultades. Tú me entiendes bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas todas las noches de dar gracias a Dios por lo que te da y de rogarle que te libre del mal?». «No, nunca hago eso». «¿No has rogado nunca a Dios? ¿No sabes lo que es una oración?». «Lo aprendí hace ya muchísimo tiempo con mi primera abuela, pero lo he olvidado». «¿Ves, Heidi, por qué estás tan triste? Es que no tienes a Dios que te ayude». Un destello de alegría brilló en los ojos de la niña. «¿Es que se le puede pedir todo? ¿Todo?», preguntó. «Sí, Heidi, todo, todo». Sin esperar más, Heidi se alejó corriendo y subió a su habitación. Allí se sentó sobre un taburete y, juntando las manos, contó a Dios todo lo que hacía que se sintiese desgraciada, y le pidió con insistencia que le permitiera volver pronto a casa de su querido abuelito. Transcurrió poco más o menos de una semana, cuando un día el señor profesor pidió permiso para entrar en la habitación de la señora Sissemann. «Dígame lo que le trae aquí. Ha sucedido algo que en modo alguno podía yo esperar». «¿Es que por casualidad Heidi ha aprendido a leer, señor profesor?».
El profesor la miró mudo de estupefacción. «Esto es realmente algo maravilloso», dijo al fin. «Ha aprendido a leer de la noche a la mañana, y esto con una corrección que raras veces se encuentra en los principiantes». «Muchas cosas extraordinarias pasan en la vida», repuso la señora Sisseman sonriendo satisfecha. «Hay también con frecuencia felices coincidencias, el encuentro de dos hechos como, por ejemplo, un nuevo afán en el discípulo y un nuevo método por parte del maestro». Y al decirlo, acompañó al profesor hasta la puerta y luego se apresuró a acudir a la sala de estudio para convencerse por sí misma de la buena noticia. En efecto, Heidi estaba sentada al lado de Clara y le leía un cuento. La niña misma estaba sorprendida y parecía penetrar con interés en aquel mundo nuevo que se abría ante ella ahora que las negras letras transformábanse poco a poco en objetos y en personajes y formaban historias palpitantes. La misma noche, al sentarse a la mesa, encontró Heidi el gran libro con las hermosas láminas. La niña elevó hacia la abuela una mirada interrogante y la anciana le respondió con una sonrisa diciendo: «Sí, hija mía, ahora es tuyo». «¿Para siempre? ¿Aun cuando vuelva a los Alpes?», preguntó Heidi sofocada por la alegría. «Sí, naturalmente, para siempre. Mañana empezaremos a leerlo». «Pero tú no volverás a los Alpes, tardarás todavía muchos años», exclamó Clara. «Es preciso que te quedes a mi lado, para que no esté yo tan sola el día que la abuelita se marche».